Hola, ¿cómo están? El día de hoy me voy a pintar el pelo y como ven traigo un chorro de canas y voy a hacer algo que no se debe de hacer y es pintarse el cabello en vísperas de algo. Por ejemplo, yo cumplo años mañana y no debería de estarme pintando el cabello porque imagínense que me queda feo, pero lo voy a hacer porque no puedo tampoco salir así. Miren cuánta cana traigo aquí, miren cuánta cana, o sea, literal ya es un montón. Son como remolinos de cana. Aquí traigo pues mi crecimiento que es negro. Aquí traigo pues miren como 3 tintes más o menos y sí lo tengo maltratado, así que no me molesta si se me maltrata más. De hecho, yo me lo quisiera cortar así por ahí, pero ahorita vamos a ver este resultado de este tinte y déjenles muestro cuál es. Discúlpenme si no lo estoy diciendo bien. Miss Clairo, y yo compré el 9.1 que es rubio cenizo extra claro, y este es un súper aclarante. De hecho se me hace extremadamente fuerte. La cajita que viene aquí nos dice que trae crema reveladora de 30, chicas, de 30 volúmenes, así que me lo voy a estar poniendo. Déjenles enseño dónde está. Ay, tengo un mugrero. Aquí está, miren, es este de aquí. Yo ya lo meneé, ya lo tengo listo. Ya nada más me lo voy a empezar a aplicar. Ahí los voy a poner. Y miren de aquí, y miren de acá de atrás. Ahora dejen prendo un poquito el flash, a ver si se nota un poco distinto. No, no se vio nada, se ve igual, ¿verdad? Entonces, así es como se ve ahorita mi cabello, que pues está bastante caótico, pero ya ni modo, me lo voy a pintar, a ver cómo me queda. Acompáñenme, espero que no me quede calva, espero que me quede bonito. Ya traigo cepillado el cabello, ya me lo cepillé. Ahorita nada más voy a empezar con lo de aquí de enfrente, es con lo primero que voy a comenzar, porque aquí es donde tengo más cana. Estoy muy harta de esas canas ya, en el nombre sea de Dios. El Miss Clairo siempre es un tinte fuerte, siempre. Este tinte lo usaba mi mamá, así que tiene buenos recuerdos para mí. Sí cubre, pero a veces decolora de más. Eso es lo que... ¡Ah! Es que no tengo espejo, ¿me entiende? Por no traer un espejo, ahí estoy batallándole, ¿verdad? ¿Qué se trata? Y sí tengo brochas, sí tengo, pero... Bueno, chicas, es para nosotros. Hay que darnos un gustito para nosotros. Esto no es para nadie más que para mí. Oigan, chicas, ¿y a quién más les pasa que a veces dedicamos tanto tiempo de cuidar a los demás y resolver pendientes y sacar adelante nuestras casas que nos vamos dejando hasta el final de la lista? Discúlpenme, por favor, si entrecierro los ojos porque no veo. Y aparte de que no veo, les dije que este es bastante fuerte. Se los advertí desde antes, pero a mí me gusta. De hecho, siento que es un buen tinte. Aquí en el piquito. Y cuando por fin hacemos algo tan sencillo como arreglarnos el cabello, hasta podemos sentirnos culpables por tomarnos ese tiempo para nosotras mismas. No veo absolutamente nada. Pero cuidarnos no es un lujo ni un acto de vanidad. También es una forma de decirnos a nosotras mismas, yo también importo, y no necesitamos gastar una fortuna ni esperar el momento perfecto para volver a sentirte bien contigo misma. A veces un pequeño detalle puede recordarte que sigues siendo valiosa y que también mereces recibir el mismo cariño que das todos los días.
Este pelo es necio, miren. Le encanta mancharme. Siempre le encanta mancharse. Manchar la frente. Se me cayeron, chiquillas. Se me cayeron. Pero ya me voy a poner el guante. Ya casi acabo, según yo. Se ve ya empapadito. También atrás, miren. Como estoy solita, estoy sin ayuda, lo que ustedes pueden hacer siempre es peinarse como ustedes acostumbran peinarse. La redundancia. Es decir, que si ustedes se hacen un chongo hacia arriba, pues nos vamos a peinar para arriba, a ver. A mí me gusta como si me voy a hacer una cola. Miren. Entonces ya lo uno yo, los voy a unir. Yo tengo poquito pelo, pero me lo voy a echar de como quiera. Aquí un poquito. Acá abajo, por si nos quedó oscuro. Y vuelvo otra vez. Ay, se me cayó. Aquí. Porque pues yo aquí, como les digo, es donde tengo más cana. Entonces, yo me lo tengo que echar aquí. Ahorita nada más me voy a poner una bolsa y lo voy a estar dejando por 45 minutos. Y déjenme les enseño. Y déjenles enseño ahorita cuál es el tratamiento de mi Scleral, que viene siendo este de aquí. Es el que se aplica después de que yo me lo voy a quitar. Pero ahorita todavía no me lo voy a quitar, entonces déjenme pongo una bolsa. ¿Cómo vamos, muchachas? Por de este lado quisiera que dejen prendo aquí para que vean. Quisiera, es que no tengo pila, por eso discúlpenme el movimiento, pero quiero que vean que se está levantando en la bolsa. Esto está caliente, caliente. Me gusta que esté caliente, no temo a que esté caliente, y les voy a decir por qué. Bueno, no le temo a que esté caliente porque está entrando el pigmento, no me pica, no me arde. Si me picara, si me ardiera, ya me lo hubiera quitado yo. Aunque ustedes vieron una técnica para mí muy mala. Yo ya he puesto tintes, o sea, sí sé poner tintes con la brochita, pero no lo puse en esta ocasión porque es para mí, porque yo quería consentir mi cuero cabelludo, dármele un masaje, y me puse doble bolsa porque estas bolsas están chiquitas. Estas las utilizo normalmente cuando hago mis empanadas, pero pues sí, chicas, ahorita le quería nada más enseñarles que está burbujeante, pero si esto te sucede, está bien, mientras de que no te pique, te salga humo, que tú tengas comezón. De hecho, este tinte Miss Clairo es bastante fuerte en su aroma, pero a mí me pica menos que otros tintes Preference, por ejemplo. Nutris también me pica más. Esos tintes que cuestan más. Este tinte no tengo el ticket, pero ahorita lo acabo de comprar en H-E-B y está en 44 pesos. Es de los más baratos, pero yo me acordé, andaba ahí buscando un tinte. De hecho, por aquí les voy a dejar donde anduve con ChatGPT, con ChatGPT, o como tú le digas. Anduve pues así haciéndome un diseño de como de imagen, cómo me iba a quedar. Me dio el 8.1, me dio Nutris, pero cuando veo el Miss Clairo dije, me acordé de mi mamá. Mi mamá era una persona, en paz descanse, que ella era muy sensible en su cuero cabelludo. De hecho, porque ella tenía diabetes, tenía una enfermedad ya terminal de sus riñones,
y a veces le ponían eritropoyetina, le ponían muchos medicamentos y entonces le salieran granitos en su cabeza. Eso hacía que pues ella fuera muy sensible de su cabello, de su cuero cabelludo más que nada. Y me acordé cuando vi la cajita, dije, Miss Clairol, ese es el tinte que mi mamá usaba y era un tinte fuerte, muy fuerte en el aroma, pero muy noble en tu cuero cabelludo. No porque las cosas cuesten caras siempre, lo caro dicen lo barato sale caro. No siempre, chicas, no siempre lo costoso quiere decir que te va a funcionar. Yo empecé a aprender pues a ponerme los tintes porque yo iba con una persona muy profesional, mi amiga de toda la vida, y yo creo que en alguna vez que ella cambió de productos, pues sácatelas, que me deja pelona, me dejó calva. Algún día les quiero contar ese story time de cómo fue que yo me quedé calva y literal se me venía en pedazos el cabello. A partir de ahí, si me voy a quedar calva, prefiero quedarme calva por mis propias manos o por las manos de mi hija o de mi hijo. Y pues yo dije, me lo voy a pintar, porque cuando ya entra uno a cierta edad, chicas, ya no tiene uno la misma resistencia, las mismas fibras capilares, y este tinte me gusta como va ahorita. Y a mí este es uno de los tintes que no me pica, chicas, nada, o sea, no me da así que yo porque a mí me da mucha comezón, y con este no. Miren, de hecho ahí se ve. Este tinte me lo voy a estar quitando, todavía falta un buen ratito. Me lo voy a estar quitando 7:35, entonces pues todavía me falta un buen ratito. Así que ahorita las veo. Solamente quería decirles cómo se siente con la bolsita. Y así es como vamos. Bueno, chicas, espero que ahí me puedan ver bien. Ya terminé de enjuagar mi cabello, ya me puse el tratamiento. Y pues ya por de este lado, vamos así. Miren, así es como me quedó. Ahorita pues todavía no se aprecia el resultado, pero por lo visto me agarró como color pues rubio, no sé. El pelo, chicos, el pelo siento que no se maltrató. Miren, como pueden ver, bastante rápido se pudo desembarañar. Y bueno, así es como me quedó. No me lo he visto todavía en el espejo. Y las canas, ¿cómo están? Uy, bueno, pues un poco mejor que antes, ¿verdad? Miren. Ok, ya fui a prender el foco y así es como me estuvo quedando. Es que como aquí tiene mi esposo la guitarra, pues tal vez no se alcance a apreciar muy bien el color. A mí, déjenlas, las acerco, me gusta, pero no, pues sí tapó bien, ¿verdad? Creo. Sí tapó bien las canas. Ahí traigo, miren. Ay, no. Bueno, sí, ahí están. Espero que por lo menos las haya matizado. Y acá de arriba, y pues ya mañana que ya esté seco, que salga el sol, les podría enseñar mejor. Ay, pantufla, no deja hablar. ¿Cómo ven? ¿Les agradó el resultado o no? Pues es que apenas ver ya en el sol, ¿verdad? Porque pues ahorita no se ve muy bien, pero pues así nos quedó. Siento yo que de lo que tenía aquí abajo sí aclaró, chicos, aunque no se vea, no se alcanza a apreciar muy bien. Pues no sé, lo que yo más quería pues era que se me tapara aquí esta parte. Espero que ya mañana
Se ve, ahí ya se ve mucha luz. Mucha luz. Espero que ya mañana se vea un poco mejor. Creo que cuando comencé el video traía el cabello más o menos así como de por aquí, ¿verdad? Sí. Bien. No me tomé el antes, chicas. Pero bueno, así es como me quedó. Le bajo el brillo. No sé, espero que les guste, sobre todo que les sirva este video. Pues este es el resultado del tinte 9.1 de Miss Clairo. Y ya mañana, si Dios quiere, les enseño el resultado. El resultado ya sequito porque pues ya ahorita es bastante noche. Ya no le había podido grabar nada en estos días, pero ahorita estoy esperando a mi hija. No quería ya pasar más días porque el color, chicas, ya se empezó a deslavar. Ya cumplí mis 41 años y quería mostrarles aquí en el mero sol. Dejen nada más bajo un poquito. Miren, estas eran las canas que ese día tenía. Y aunque este video ya se hizo un poquito extenso, yo sé que hay personas que sí lo van a ver completo, porque necesitamos saber cómo queda, ¿verdad? Ustedes vieron mi color, pues el original, el que yo traía, dejen que pase el camión. Traía 3 colores de tintes diferentes, creo que era un castaño oscuro, me había puesto también como un tipo cobrizo y otro cenizo, pero no me había agarrado. Y miren, este, chicos, ya es el pelo natural. De hecho me lo estaba cepillando. Y este, chicos, pues es el resultado de lo que me quedó a mí. Y así quedaron las canas. Tal vez no las tapó, pero fíjense que se ven bien bonitas porque parece que son como estilo rayitos. Y aparte que esos mechones, chicas, a mí me quedaron después de un dolor de cabeza muy fuerte que me dio y ningún tinte me las ha tapado. Pero este, miren qué bonito me dejó. ¿Se fijan? Y es lo que les digo, ya empezó a salir mi raíz y yo quería grabarles cómo es que se ve. Y en el sol, dejen saco un poco la cabeza. Aquí estoy directo en el sol, chicas. No hay más, no hay filtros, no hay nada. Solamente es mi cabello. Y pues así es como me quedo, miren. Parezco una loca porque estoy aquí cerca en una plaza, pero quería grabarles este resultado. Y bueno, pues eso es todo por este video. Muchas gracias por haber visto este video. No te olvides de regalarme un me gusta si te gustó o si te sirvió en algo. Y recuerda también que estamos estudiando el libro La Esposa Excelente para que no te pierdas mis otros videos. Estamos analizando a profundidad ese libro que está muy padre para que no te lo pierdas, para que sigas viendo mis otros videos. Solamente que pues yo lo quise hacer así para que pues ustedes vean y se den cuenta. Y también tengo el video de Azar 121, ese es de Garnier y ese se lo hice a mi hija, para que si quieres también pues pases y lo veas. Por aquí te lo voy a estar dejando. Recuerda que mi nombre es Angie Alvarado, que nos estamos viendo. Hasta bien pronto. Dios te bendiga.